Bendiga, les saludamos una vez más. Este es nuestro día número 17, sí, nuestro día número 17 de nuestro ayuno y oración. Y bueno, vamos a tener este devocional y vamos a continuar con este tema de la necesidad de perdonar. Pero hoy vamos a hablar de las consecuencias de no perdonar. También hay algunas preguntas donde nos han hecho de que ¿qué sucede cuando la persona que te ha dañado te sigue dañando y tú quieres hacer las paces, tú quieres perdonar y esa persona no cambia? También después vamos a estar hablando respecto a esto que dice la palabra de Dios. Lo importante es que en este momento nos enfoquemos nosotros en lo que está de nosotros, lo que está en mi fuerza o lo que está de mi parte hacer. En este momento recordemos que la palabra de Dios nos dice que el perdón primeramente es para nosotros. Cuando tú perdonas a las personas es para tú sanar, para tú liberar, para tú restaurar tu vida. Y también tú liberas a la otra persona, pero ya depende también la reacción de la otra persona, si ella quiere seguir igual o él quiere seguir igual o su vida simplemente no cambia. Tal vez el que tú perdones a esa persona no le importa, a él no le interesa, es más, ni siquiera te está pidiendo que le perdones. Pero tú al perdonarlo, tú te liberas y tú sanas. Amén. Pero hoy me voy a enfocar en qué sucede cuando nosotros tenemos la necesidad, la responsabilidad de perdonar y no queremos. ¿Cuáles son nuestras consecuencias? Porque la Biblia nos dice que hay consecuencias si tú y yo no perdonamos. Y es bien importante que tú y yo la sepamos, porque el día de ayer hablábamos que es una necesidad de parte de nosotros. Si tú y yo queremos estar bien con Dios, si tú y yo queremos y deseamos el perdón de Dios y queremos vivir una vida estable, sana, restaurada, necesitamos estar perdonándonos los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque hay ofensas continuamente en nuestras vidas. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 21, cuando Pedro le hace una pregunta al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le responde y le dice una parábola. Una parábola es una analogía para explicarle los misterios del reino, de cómo es el reino de Dios y cómo es que nuestro Padre Celestial dirige y quiere que las cosas sean en la realidad de nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí, que me ofende? Pedro le dijo, Señor, ¿7 veces? Y Jesús le respondió, no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces 7. Jesús le estaba diciendo, no 7, o sea, Pedro dijo, ok, voy a decirle un número más alto de lo que la ley requiere. Le voy a decir 7 y yo creo que es suficiente. Y el Señor Jesucristo le dijo, no Pedro, no 7 veces, está hablando al día. Dice, sino 70 veces 7. O sea, Dios dice, vas a perdonar, lo que Jesús le estaba diciendo, vas a perdonar a tu hermano cuantas veces peque contra ti. Tu corazón y mi corazón debe estar dispuesto a siempre perdonar. Una vez más lo enfatizo. No es fácil, y más cuando una misma persona está siempre queriéndote dañar. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que tener un corazón perdonador y Dios lo da y Dios lo capacita y Dios nos prepara para poderlo hacer. ¿Sabes por qué? Porque es el plan y el propósito de Dios. Y entonces Jesús sigue y le contesta con esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos, el reino de los cielos es así. Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré. Todo el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero salieron aquel siervo a uno de sus consiervos, alguien igual que él, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos, los que pasaban se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Ahí voy a parar ahorita por un momento. Jesús le dice a Pedro, mira, así es el reino de Dios, así es como mi Padre trabaja, así es como Dios juzga. Dice, y le empieza a contar la parábola. Había un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos, así como Dios va a hacer cuentas con todos los hombres. Dice, y ese el Señor vino uno que le debía mucho dinero, le debía, su deuda era grande. Y le dice, págame lo que me debes. Y el hombre movido le dijo a su amo, págame, ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar. Porque lo iba a entregar a los verdugos, lo iba a entregar a la cárcel. Y el amo, movido a misericordia, cuando vio que este hombre le suplicaba, le perdonó toda la deuda. Pero después que salió ya perdonado, libre de toda la deuda, se encontró a su consiervo, alguien igual que él. Y le dijo, págame lo que me debes. ¿Y cuánto es lo que le debía aún a este hombre? Era 100 denarios, era algo bien poco, nada que comparar a lo que a él le acababan de perdonar. Y él le dijo, bueno, no lo tengo, le dijo su consiervo, pero ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar. Y él no quiso escucharlo, y no quiso perdonarle, y lo entregó a la cárcel y lo encerró. Entonces sus consiervos, la demás gente que vio que este hombre acababa de ser perdonado una gran deuda, y no quiso perdonarle algo chico a esa persona, se enojaron, se entristecieron, y fueron y se lo dijeron a su señor. Y el señor, cuando escuchó esto, se enojó y lo llamó a cuentas una vez más. Y le dije, fíjate todo lo que yo te he perdonado, fíjate todo lo que yo he hecho por ti, y tuve misericordia. ¿Tú no deberías de hacer lo mismo con tu hermano, con tu consiervo? Y entonces dice la Biblia, fíjate, que su señor le llamó siervo malvado. Cuando uno no quiere perdonar, siervo malvado, somos malvados. ¿Sabes por qué? Porque cometemos el mismo error que cometió este hombre. Se nos olvida cuánto Dios nos ha perdonado. Se nos olvida cuánto el Señor nos ha perdonado. Yo te voy a decir esto, hermano, hermana, amigo que me escuchas. Nadie me va a ofender, ni te va a ofender a ti, tanto y tantas veces como nosotros le ofendemos a Dios. Y Él nos sigue perdonando cuando nosotros vamos a Él y nos perdona. Entonces, si tú y yo nos aferramos a esa deuda, esa pequeña ofensa, a esa gran ofensa para nosotros, yo no se la voy a perdonar. No, ¿por qué? Porque me dañó. Estamos nosotros abrazando ese denario y se nos olvida toda aquella deuda que el Señor, nuestro Dios, nos ha perdonado. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a este hombre. Así es como Dios va a pedirnos cuenta, nos va a decir, vamos a ver. Fíjate, y Dios, cuando nosotros vamos de corazón y le pedimos perdón, nos perdona. ¿Qué dice? Tú, porque estás recibiendo misericordia, debes de extender tu misericordia hasta con tu hermano. Y Dios nos está diciendo, así como tú y yo recibimos el perdón de Dios, necesitamos también perdonarnos los unos a los otros, porque así es como Dios trabaja. Y Él le dice, entréganlos a los verdugos, entréguenlos a la cárcel hasta que pague la deuda. ¿Qué sucede cuando uno no quiere perdonar? Número uno, esa herida, ese rencor, ese resentimiento te va a estorbar a donde quiera que vayas. Tu acción, tu manera de tratar a los demás, tu manera de comportarte con la demás gente, en tu trabajo, en la iglesia, en tu casa, en tu hogar, con tu familia, te va a estorbar. Tu manera en cómo tratas a los demás. Hablábamos de la amargura en días pasados. Eso va a ser un estorbo para tu vida. Número 2, el enemigo va a tener una puerta abierta en tu corazón, en tu familia, para estorbarte. Dice la Biblia que lo entregaron a los verdugos. Otra versión dice que lo entregaron a los carceleros para que lo torturaran. Una persona que tiene resentimiento, que no quiere perdonar, que se agarra a esa herida, es alguien que va a ser atormentada por el diablo, por el enemigo, porque le va a decir, mira lo que te hicieron, tú no puedes perdonar, y va a hacer sentir amargura, le va a traer pensamientos de resentimiento, de amargura, y esa persona va inclusive, escucha esto, va inclusive a descargar esa ira con gente que ni siquiera tiene la culpa. El enemigo va a tener puertas abiertas para estarte atormentando día y noche
a través, recordándote las heridas, recordándote a aquella persona, y aquella persona ni siquiera le interesa, ni le importa, o tal vez ni está buscando tu perdón, pero mientras tú estás abrazado ahí, el enemigo te va a estar atormentando. Número 3, muchas enfermedades vendrán a veces a esa vida, porque está reconocido que muchas de las enfermedades físicas provienen del alma, de un corazón dañado, de las emociones dañadas, de los sentimientos dañados. Mucha gente está enferma físicamente, con enfermedades fuertes en su cuerpo, porque no han querido perdonar, porque no han querido soltar esa herida emocional, porque no han querido realmente dejar ese rencor, ese veneno que los está contaminando dentro de su vida. La Biblia nos dice que cuando tú y yo venimos a Dios y Él nos perdona y nosotros dejamos todas esas cargas, Él trae descanso a nuestras vidas, Él trae sanidad a nuestras vidas, Él trae restauración a nuestras vidas. No actuemos como actuó este siervo malvado. Después de todo lo que Dios nos ha perdonado, de todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo con nosotros, nosotros no podemos reaccionar de esa manera. Y una vez más, tal vez en este momento estás diciendo, es que tú no sabes lo que a mí me han hecho. No sabes cuántas veces esta persona me está atacando, o cuántas veces esta persona me está ofendiendo, o me quiere dañar, o quiere dañar a mi familia, o me hace la vida imposible en el trabajo. Sí, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero Dios está ahí para ayudarte. Dile a Dios, se me hace difícil. Dice la Biblia, muchas veces nosotros decimos, no puedo perdonar. Este hombre no es que no pudo. Dice la Biblia ahí, él no quiso. Mas él no quiso perdonarle la deuda. Muchas veces no es que no podamos, es que no queremos perdonar. Es una decisión. Y yo te animo para que tú te liberes de todas esas torturas del enemigo, para que tú, esa herida y ese estorbo no te siga donde quiera que vayas, para que tú puedas sanar internamente, para que tu cuerpo también reciba sanidad, para que tu vida sea una vida útil en las manos de Dios, para que disfrutes de las bendiciones de Dios. Tú debes de perdonar, pero sobre todo para que tú sigas recibiendo la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Tú y yo necesitamos perdonar. Así que yo te animo, sigue orando. Te es difícil, pídele a Dios, Dios, ayúdame, ¿qué tengo que hacer con estas personas? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que hacerlo? Mira tus circunstancias, mira cómo ellos se comportan. Háblale a Dios. Dios conoce tu situación, Dios conoce tu problema, pero dile a Dios y Dios te va a fortalecer para que tú obres, para que tú acciones conforme a su voluntad. Oro en esta mañana y le pido a Dios para que seas tú guiando tu vida conforme a la voluntad de Dios y su Espíritu te dé fortaleza, sabiduría y guianza en el nombre de Jesús. Te animo a que tú vayas delante de Dios y tú le digas, Señor, enséñame lo que tengo que hacer. Dame las fuerzas para hacerlo. O para que le pongas todo delante de Dios y Dios empieza a hacer la obra en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y te dejo con esta palabra. Te animo para que sigas adelante. Aunque en difícil, todo lo puedes en Cristo, porque de Él viene su fortaleza. En el nombre de Jesús.